Hyunjin de Stray Kids fue descubierto mientras compraba con su madre a los 15 o 16 años por un agente de JYP. ¿Sabías eso? Hola mundo, hoy con el café hablaremos de Hyunjin, miembro de Stray Kids. Hace poco hicimos Felix, hoy haremos Hyunjin. Haremos una charla de fan a fan, siempre lo digo, esto no es un canal de noticias, esto no es la Wikipedia, entonces haremos como estamos tomando un café en una cafetería, amigos todos, amigas, estamos aquí en comunidad hablando de Hyunjin, para estéis, para no estéis, porque así yo no conocía a Hyunjin en su momento, no estuve ahí en el momento del debut, pero lo conocí y entonces es imposible que no te guste Hyunjin. Entonces puede pasar con alguien que me escuche la charla. Vamos, en el café y hablemos de Hyunjin. Nació el 20 de marzo del 2000, que es fácil acordarme porque en marzo nació mi hijo también y también era del 2000, así que es muy fácil. Esa charla puede durar 3 días porque aunque él tenga 26 años, lleva tanto en la industria, hay tanto que contar sobre él que podría aquí alargarme pues muchísimos días si lo hago muy extenso. Haremos así un poquito de resumen, así un poco desorganizado como es Nuria, Café con Nuria en este canal, pero hablaremos desde el cariño más profundo de todos estos idols, hoy Hyunjin. Pues a él, apodos que se le dicen a Hyunjin, se lo conoce mucho como Drama Yama, porque es así muy emocional. Ayen dice, otro componente del grupo, que es el Magné, dice que es uno de los que más llora en el grupo. Igual ahora ya no lloran tanto, pues han hecho mayores, ya procuran no llorar tanto en público, pero bueno, no me parece nada de que ofenderse, ¿no? O de que tener vergüenza, ¿no? Porque es algo bonito mostrar tus emociones, como hace él. No me extraña porque él es una persona muy, muy artística, es obvio, ¿no? Todos los idols están dentro del mundo del artisteo, son artistas todos. Pero él concretamente, más allá de lo que es cantar o lo que es bailar, que es un gran maestro, pues él va más allá, él le encanta pintar, le encanta dibujar. De hecho, sus pinturas, yo he visto, las cuelga muchas veces, creo que las he visto yo en Instagram, son una maravilla. O sea, se nota esa mano de artista que tiene detrás, ¿no? O sea, podría dedicarse perfectamente a pintar. Permitidme el sorbo de café. En Hyunjin, qué bonito sería que pudiera abrir su propia galería de arte, exponer allí todos sus cuadros, sus pinturas, sus dibujos, sería una maravilla. Justamente hace poco, no sé, ayer o así, lo estuve mirando de que él quería hacer una galería de arte, esperaba en algún momento poder abrir una galería de arte para que Stay, que le había apoyado muchísimo en todas sus facetas artísticas fuera de lo que es canta y baile, pudieran observar y disfrutar directamente de sus pinturas, sus cuadros. Me pareció estupendo porque es precisamente una de las cosas que yo pensaba que le quedarían perfecto, que sería genial para él. Y fíjate, él mismo lo dice. Exactamente, volviendo a sus inicios, pues cuando le dijeron eso mientras estaba comprando a su madre, fue una especie de ojeador que le dio la tarjeta de JYP, la compañía donde ellos están, para que fuera una audición. Pero él, entonces, claro, es un poco raro, ¿no? Que te venga un hombre ahí de la nada y te dé una tarjetita y dice, llama a este número, yo no me fiaría para nada. Él tampoco lo hizo. Pero cuando estuvo seguro de que realmente era una empresa de fiar, hizo la audición y se lo quedaron. El problema que tiene Hyunjin, que ha tenido él, ha tenido que demostrar durante mucho tiempo, como él entró, claro, lo vieron por guapo, él entró por guapo, le decían. Entonces le decían muy a menudo, tú no tienes nada que hacer, no los miembros, no, la gente que lo rodeaba fuera de los miembros decían, bueno, tú no tienes que preocuparte de hacer nada, de tener ninguna skill, porque vas a entrar seguro en el grupo y vas a debutar simplemente por tu visual, tu guapura. Y entonces es una cosa que le ha perseguido durante muchos años, porque yo mira, aún en el 2020, 2021, aún tenía eso en mente, en la cabeza. O sea, no se podía dejar de olvidar de que no, yo quiero que él ha tenido que trabajar mucho, porque pensad que, así como otros idols entraron sabiendo ya, porque les gustaba bailar de pequeños, o cantaban, o tenían ya alguna idea de artista, de querer ser idol o de estar en ese mundo, pues Hyunjin no, la verdad. No sabía ni cantar, ni bailar, nunca había hecho eso. Entraba dentro de sus planes, pues ser idol, no era una de esas cosas que pensaba él cuando era niño, pues yo quiero ser idol, ¿no? Como otros, ¿no? Que sí que lo pensaban y sí que querían ser idols. Él no era una cosa que tenía en mente, pero cuando se puso a ello, pues decidió ser, pues yo voy a ser, no el mejor, yo voy a mejorar y voy a ganarme mi puesto por mis capacidades, no por mi visual. Ya te digo, y se notaba muchísimo cuando él ha hecho varias covers, o sea, son espectaculares. Si os gusta el baile, si os gusta ver a alguien bailar, o sea, a nivel, y ver todos los covers o todas las canciones, que a nivel cantante también,
que hace Hyunjin. Buscad todas esas canciones, ahora os daré la lista para que, porque os vais a enamorar de la manera que baila. Él tiene siempre miedo de que la gente lo quiera por guapo, y seguro que hay personas que solo lo quieren por guapo, o solo le miran por guapo, obviamente, ¿no? Porque el mundo es muy extenso, pero la verdad es que no, es que tiene unas capacidades espectaculares. Creo que fue en el 2020, en el 2021, que en Estudio Chom fue artista del mes. Entonces, bueno, fue una coreo muy difícil, muy difícil, trabajó muchísimo, ahí, si queréis verlos, están colgados, tiene como 55 millones de views esa coreografía, bajo el nombre, no cantaba, bailaba la canción de Post Malone, le quedó espectacular, y él quiso, durante una parte de la coreografía, taparse la cara, la cabeza, con una gorra que le tapaba, entonces para que la gente se obligara a ver su manera de bailar. Pero es que es inevitable, para mí es inevitable cuando baila, fijarme en la manera que baila. O sea, me da igual, que sea guapo o no sea guapo, ya podría llevar aquí un cartón en la cabeza, porque es imposible no fijarse en lo bien que baila. O sea, podría estar detrás de todo de varias personas y se movería y lo verías bailar, porque tiene esa aura, ¿no? Las personas que bailan o cantan o saben transmitir, tienen esa aura, te transmiten, aunque no estén delante. Él normalmente está muchas veces delante, porque como parte de la line, de la dance line, que es dancerata, pues forma parte muchas veces de estar delante, porque son los que llevan el peso del baile, ¿no? Que es con Lino, con Félix y él. Esos tres llevan el peso del baile del grupo, aunque todos bailan muy bien. Piensas, pues es una pena que una persona con tantas capacidades le hayan dicho siempre que no se tiene que preocupar para hacer nada, solo existir y ser el visual, porque ¿para qué? ¿No? Entonces, claro, que eso te crea mucha inseguridad de decir, entonces no valgo para eso, no soy lo suficiente, ¿no? Entonces él, para evitar eso, bueno, él ha estudiado en la Universidad de Seúl de Artes Escénicas, y se formó en diversos bailes, ¿no? Y se nota muchísimo. Yo el primer baile que vi de él creo que fue en 2020, ahí es donde puso esa cover de Billie Eilish, una canción de Billie Eilish, es una maravilla, es una pieza de contemporáneo, baile contemporáneo, y es delicioso. O sea, imaginaros, ¿no? Él creo que va de todo blanco y hace todos esos movimientos de contemporáneo que son un espectáculo. Sí, yo te digo yo, cuando te fijas es guapo o feo, pues que evidentemente es guapo, pero es lo de menos ahí, ¿no? Cuando él baila o cuando canta, pues al final es lo de menos. Os animo a que vayáis a ver esa coreografía, que es una maravilla y un espectáculo. Os va a gustar, aunque nos guste el K-pop, porque en este caso está bailando covers que no son de K-pop, os va a encantar, os va a encantar. Si os gusta esa sensibilidad, cuando él baila, en estos casos que ha hecho varias covers, no con sus canciones, ¿no? Sino simplemente bailando, esa sensibilidad que transmite, en este caso con la Billie Eilish transmitía, ¿no? esa aura como de paz, ¿no? Hay otras, por ejemplo, en la de Studio Chom es pura energía con Post Malone. Aquí no hay un momento de distracción ninguna de todos sus pasos. Eso es lo bonito que me gusta, ¿no? Porque tanto sabe transmitir a nivel, ¿no?, de una coreo más tranquila, como esa que os decía, a algo con una vibra totalmente enérgica. Y es esa dualidad, como él, ¿no? Él a nivel persona, fuera de artista, pues es una persona tranquila, es hijo único. Dicen, no lo he confirmado, no he podido oírlo, a ver si me confirmáis, dicen que tienen pues miedo, siempre tiene miedo pues a la soledad, dicen que igual tiene miedo a los espejos, a los reflejos. Yo eso no lo había oído nunca, cuando lo he estado leyendo sobre él he visto eso, digo, no se me ha confirmado que lo dijera. Y bueno, no, cada uno tiene sus miedos. Vamos a hablar de otra faceta suya, muy elegante, porque es embajador de Versace y de otras marcas también. Dejadme abrir un poquito. Querría tener los Pepero de Stray Kids, pero se me han acabado. Permitidme un pequeño paréntesis. Me voy a abrir este Pepero, que es de matcha, de los Minions. No sé, estos Pocky están un poquito como en grupo, como si fueran Stray Kids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh! Fíjate, los Pocky Stray Kids mordiendo el Pokis. No es tan crunchy como el otro, pero bueno, un poco rancio, la verdad. No está muy bueno. Pues sí, es embajador de la marca de Versace. Donatella Versace lo adora muchísimo.
lo ha acogido bajo sus alas, digamos, y es embajador de la marca, aún lo es, si no me equivoco. Y también ella le dice como apodo Príncipe, claro, porque están aquí, sí, es tan guapo, ¿no? Un modelo es alto, es guapo, entonces, claro, Donatella está, bueno, lo ha vestido y revestido en todos los conciertos. Cuando él ha hecho, en sus conciertos ha hecho solos, pues ha ido vestido de Versace de arriba abajo. De hecho, le pega mucho lo de ser modelo. Muchos idols lo hacen, ¿no? Pero él precisamente le encanta la moda. Ya de antes de ser embajador de Versace o de tener ya tantas colaboraciones con marca, ya hace muchos años, yo lo veía, me acuerdo que hubo un de esos viajes que hace Stray Kids, que se graba, les hacen retos, les hacen dormir, es muy gracioso, mirároslo, que no se habéis visto nunca porque es muy gracioso. Te ríes muchísimo, están en un ambiente relajado, están todos juntos y entonces es muy gracioso. Trataba, si no me equivoco, hace tiempo que lo vi. Cada uno llevaba pijama o el que no llevaba pijama. Entonces decían que se tenían que intercambiar creo que se tenían que intercambiar los pijamas entre los miembros, ¿no? Entonces, claro, muchos dijeron, oh, pues yo me he traído lo más viejo que tenía, porque normalmente hay personas que duermen con lo más viejo que tienen porque es lo más cómodo, como pijama. No duermes aquí con lo más mono y bonito, sino con lo más viejo y agradable. Muchos tenían eso. No, qué vergüenza, yo cómo voy a enseñar eso. Además se lo tenían que intercambiar. Fijaros. Bueno, pues Hyunjin no tenía un pijama viejo y así gastado. Tenía una cosa así como de seda, muy elegante. O sea, podía haber salido a irse a una fiesta con aquel pijama que creo que llevaba unos pantalones negros como de seda, o eran de seda, ya a ese nivel, seguro que eran de seda. Muy elegante, aquí el amigo, muy elegante. Creo que se lo tuvo que cambiar. No sé si dormía al lado de Han y se lo tuvo que cambiar con Han y Han llevaba otra cosa. Era muy gracioso, muy divertido porque él era mega elegante. Yo tengo que cambiar ahora mi pijama. Fue muy bueno. La faceta de Hyunjin, pues obviamente siendo idol, aquí hemos hablado de lo bien que baila, que forma parte de la dance line, pues aquí tenemos que hablar, es gran coreógrafo, aquí, bueno, hace grandes coreografías, aquí tenemos que hablar también de su parte vocal, porque está vocal y artística como escritor, como pues coautor de las canciones. Y entonces creo que, si no me equivoco mal, forma parte, están acreditadas canciones suyas, más de 30 o 31 canciones suyas acreditadas, que ha sido coautor o ha sido autor. O sea, es espectacular, me parece realmente espectacular. O sea, es un artista muy completo. Si os gustan los artistas completos, ahí en Stray Kids tenemos aquí un clan, o sea, fuera de lo común, ¿verdad? O sea, maravilloso. No quiero desmerecer a ninguno de otros porque yo soy una multistan que se dice que me gustan muchos grupos, iré hablando de idols de otros grupos que también vais a ver que son realmente espectaculares. Y esto es también, quiero hacer esto para enseñar a quien se piensa que los idols no tienen ninguna capacidad y son simplemente un producto producido y no tienen skills ninguna, que solo están ahí porque está todo, es un montaje, para demostrar que esto es totalmente mentira. Y quien habla desde ese punto es personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y no te digo a veces personas o sea, personas que son periodistas te dicen eso. Entonces dices, cariño, que la persona del bar de turno me diga que no tiene ni idea, pues bueno, lo podemos entender perfectamente, pero que personas de los medios de comunicación te digan cosas que no son ciertas, pues entonces ahí te duele, ¿no? Porque dices, a ver, mirároslo bien y luego informar. Antes os he dicho que Hyunjin no tenía hermanos, era hijo único. Entonces él ha estado acompañado durante muchos años por tiene una mascota que es un perrito muy mono, si lo vais a ver. Entonces es su mascota, ¿no? Su compañía. Las partes menos conocidas de Hyunjin es su faceta humanitaria. Su faceta humanitaria, pues él siempre que ha podido, ya cuando ha sido una persona con ya más capacidad económica, ha dado donativos pues, hospitales pediátricos, a más de uno, también le ha dado regalos también a hospitales pediátricos, ha enviado ayuda humanitaria, creo que a Turquía, cuando hubo las inundaciones, también ha apoyado junto con su amigo y miembro del grupo Félix, también han hecho donativos a la comunidad LGTBQ+, y entonces ha estado involucrado en varios donativos de varias acciones humanitarias, ¿no? O sea, totalmente loable. Siempre dice que siempre que puede, pues hace todos esos donativos y se involucra porque es un poco como para devolver
todo ese cariño y ese amor que le dan los fans para devolver un poquito de todo ese amor que recibe. Curas, bueno, pues como a todos los idols a veces te caen cosas encima. A él le cayó, no críticas, le cayeron, que luego resultó que era falso, unas acusaciones en secundaria de que hacía bullying. Entonces, claro, cuando surgió eso, todo lo tuvieron, claro, la compañía lo puso en hiatus, eso afectó al programa que estaban grabando, Kingdom, porque él participó en el primer programa y entonces ya no pudo. Entonces eso llevó una problemática en el grupo importante. A nivel el personal estuvo muy mal, a nivel, pero muchísimo, muchísimo, sobre todo porque luego pidió disculpas, hizo una carta, ¿no? La investigación fue extensa. Luego se llegó a la conclusión de que todo era falso, pero bueno, el daño estaba hecho. Ahí tuvo dos vertientes, tuvo pues personas que lo criticaron muchísimo, hicieron mucho hate, pero tuvo un gran apoyo de su fandom, igual que apoyo de su grupo, de Stray Kids, de Banchan, sobre todo, ¿no? El líder, que fue su apoyo moral. Siempre ha sido no la diferencia. La relación que tiene con los miembros del grupo, pues claro, depende de cada uno, tiene una relación u otra. Chan, que es el líder del grupo, lo apoyó muchísimo en este momento, ¿no? Es decir, aún te consideramos miembro del grupo, tú vas a volver y todo el apoyo posible. Bueno, pues esas cosas que les pasan, entonces te van afectando, te van afectando. Pensar que ser idol es una presión muy grande, la gente solo ve, pues eso, el brilli, lo bonito, pues que dinero ganan, no tienen derecho a quejarse, solo tienen que dar las gracias. Y la verdad es que es mucho más que eso, no es mucho más duro. Tú puedes ganar mucho, pero tienes que dar todo, no mucho, todo. Te entregas tu vida, te entregas hasta tu alma, porque si tú tienes alguna relación, tienes una amistad con alguien, te van a decir que eres pareja, no tienes amistad con alguien, también te van a decir tal. No puedes tener pareja, así que, perdonad, pero van hacia los 30 años. Tengo que trabajar muy duro todos los días, tienes que hacer una dieta alimentaria muy dura, tienes que hacer ejercicios de pesas, de máquinas, de gimnasio, tarde o temprano, te guste más o te guste menos, tienes que hacer más o menos porque no te queda otra, si no, no aguantarías un concierto, no lo aguantarías. Volvamos a grabar porque creo que no se ha grabado nada. Ahora ya os decía, para terminar, porque me podía estar aquí hablando horas y horas y días, pues os voy a hablar de la relación que tiene Taemin con Hyunjin. Yo soy una Taemin, soy muy fan de Taemin, yo le llamo el dios. Un día ya hay dos que me hacen sonreír, hablaremos de Taemin. Bueno, pues ellos dos se han hecho pues así muy amigos y entonces es muy graciosa la relación que tienes porque claro, Taemin es bastante más mayor que Hyunjin, es su Hyun, dirían en coreano. Y entonces yo vi no sé si por el 2020 o si también hizo 2021, la cover de Criminal de Taemin, una canción icónica de Taemin. Y entonces él decía, bueno, pues no la hagas solo, ¿no? Hacemos las dos. Y han hecho pues colaboración en Guilty, ha podido bailar Guilty, han hecho varias colaboraciones esas que salen en TikTok, son muy graciosos, entonces tienen una relación muy divertida ellos dos. Porque nos sacamos vamos de café, aquí la cafetería nos va a echar, porque nos estamos alargando demasiado. Entonces me gustaría dejar aquí un punto rápido de la relación que tiene Hyunjin con los demás miembros, ¿no? Porque no os pensáis que, no porque sea Hyunjin, sino los idols se lleguen bien, o a veces así por amor al arte, porque sí. Cuando se llevan bien es porque han tenido un trabajo detrás de crecer juntos, de solventar sus problemas, porque hay conflictos, en las convivencias hay conflictos. O sea, que la gente a veces se piensa que, uy, no han tenido conflictos, se odian, no se hablan, no, qué horror, es que no puede ser, todo es como la vida de Peter Pan y todos happy flowers. No, hay un trabajo. Si hay un conflicto, se tiene que poder resolver. Entonces, él ha tenido, bueno, pues claro que todos eran muy jóvenes y han tenido que ir aprendiendo. La relación, por ejemplo, Hyunjin ahora está viviendo en un apartamento, porque los ponen de dos en dos, está viviendo con Chanbin, ¿no? Que ellos mismos se dicen como un matrimonio, ¿no? Porque como pelean, no se molestan y son graciosos, no se conocen muy bien, se apoyan un montón. Es muy gracioso la relación que tienen ellos dos, muy divertida. Chanbin y Hyunjin, muy graciosos. Entonces, a su gran amigo, o sea, como más soulmates, ¿no? Que como les gusta la moda, pues es con Félix, ¿no? Se llevan muy bien, son de la misma dance line, porque ellos dos están a dance line de Sherata, están los dos juntos, con Lino. Entonces,
claro, tienen muchos momentos de estar juntos, les gusta a los dos mucho la moda, tuvieron, ah, fueron juntos en Versace, fueron a París, fue un momento que compartieron los dos de viaje, porque normalmente cuando hacen eso de colaboraciones con marcas, viajan individuales los idols, no acostumbran a viajar con su amigo más cercano o uno de los amigos más cercanos que tengan en el grupo. Hago para ir despidiendo la charla, lamentablemente. La relación que tiene con Ayen, que es muy cercana porque él siempre dice lo adora porque claro, quien no adora a Ayen, que es el magné del grupo, es imposible no adorar a Ayen. Entonces, ellos dos tienen una relación muy cercana también. Son todos del 2000, ¿eh? Ayen es del 2000 porque es pequeño. No tienen tanta diferencia, pero no, él, claro, así en Corea siempre se trata al pequeño como muy pequeño. Que no hace falta que haga nada adorable. Él ya es adorable. Ya lo hemos hablado, es su... Bueno, tienen una gran química artística y ha sido un gran apoyo en todos los momentos así que ha tenido, ¿no? Como tuvo el hiatus que tuvo. Y a nivel artístico tienen... tiene un empaste a nivel artístico brutal, brutal. Combinan muy bien los dos, porque han hecho Red Lights, coreografía. Es que si no lo habéis visto, ¿qué estáis esperando? Ir a ver Red Lights, ya. En este momento, ya, os cogéis el móvil, os vais a ver Red Lights de Banchan y Hyunjin. No perdáis ni un solo momento si no lo habéis visto. Cualquier stage que se precie, ya la ha visto. Si es una baby stage y no habéis visto Red Lights, corriendo ya. Porque es una maravilla, tan impresionante. Yo me acuerdo que decía Ayen, yo no podría hacer eso en su momento. Pero bueno, al final, esta canción tuvo tanto éxito que la han bailado todo el grupo, ¿no? A nivel concierto la bailaron todo el grupo, es una maravilla. Con Banchan, o sea, es tan espectacular. La confianza que tienen ellos dos cuando trabajan juntos, Banchan y Hyunjin, es impresionante. Por eso lo decíamos antes de producido. Es que cuando los ves en directo son mucho, mucho, mucho mejores. Me estoy alargando mucho, pero esto es muy importante. Muy importante. Tenía que haberlo dicho antes, pero es una anécdota. Bueno, no es una anécdota. Algo que le gusta a Hyunjin es la sandía. La sandía es una de las frutas que más le gusta. Sandía y fresas. Muchísimo. Bueno, pues estaba leyendo y comentadme si sabéis si esto es cierto o no. Gran tema polémico. Le encanta, y ahora vais a flipar. Vais a flipar. Le encanta el helado ¿de qué sabor? De menta y chocolate. Ya lo he dicho. Ya está. Tema polémico. Tema polémico. Porque hay quien odia ese sabor. A mí me encanta. A mí también me gusta. El helado de menta y chocolate. Es como un after eight. Me encanta. Y hay gente que dice que es como comer pasta de dientes. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta el helado de menta y chocolate o odiáis el helado de menta y chocolate? Perdón, editora de confianza, tengo que decir una última cosa porque nos queda café, pero voy a acabar muy rápido porque esto se tiene que comentar hablando de Hyunjin con la relación con los otros miembros. Tengo que decir una mención especial también a Hyunjin y Han, pero son muy divertidos juntos. La verdad, son divertidos ahora. Han tenido momentos en que no han sido nada divertidos, que les ha costado mucho llevarse bien. Esto es así. Las relaciones humanas son así. No siempre nos llevamos bien a la primera con la gente. Y hay que aprender. Y es muy bonito ver cómo ellos dos han aprendido a llevarse bien y a resolver todos sus conflictos. No se llevaban nada bien y hubo una vez, porque al principio, muy al principio, pues Han decía a Hyunjin, ¿no? Le decía a Han, pues como que no se aprendía las coreos, hace a favor de aprenderte las coreos, que te equivocas, y entonces Han le decía, pues tú apréndete las letras de las canciones, ¿no? Y tenían esos piques que no se entendían, ¿no? Eran muy jóvenes, entonces, claro, cuando personas son muy jóvenes, cuesta de aprender a solventar conflictos. No, más adelante, no sé qué era, también tuvieron un problema de decir, bueno, pues no llegaban a ningún entendimiento y dijeron los dos, no sé si sabíais esto, yo no me había fijado, la verdad, pero son muy profesionales a nivel, a no ser que estés muy atento a las cosas y te enteras de cosas, pues no lo ves a nivel coreografía, ni mucho menos. Dijeron, pues no nos hablamos, somos compañeros de trabajo, en el momento de trabajar trabajamos y no nos hablamos y punto, fuera de esto. Imaginaros qué duro y qué tensión, ¿no? Para ellos y para el grupo, ¿no? Al final. Pero bueno, llegaron, fue bonito, o sea, fue bonito que al final creo que Han le envió un mensaje, ¿no? Porque al final los dos querían solucionarlo porque, ¿no? Y les sabía mal. Pero entonces, ¿quién da el primer paso? Y ellos decían, eso no me lo he inventado yo, ¿eh? Lo decían ellos dos en un Two Kids Room, que es un programa que avalan a veces los idols unos con otros, en parejas. Y esta vez decían ellos, ¿no? Si no fuera porque tú me enviaste, decía Hyunjin, Han le envió
un mensaje a Hyunjin, pues estás en no me acuerdo dónde. Y él dijo, ¿y ahora por qué me llama este? Y entonces Hyunjin vio la intención de Han era no tener un poquito ese acercamiento para que fueran otra vez amigos, ¿no? Y eso fue muy bonito porque después, aunque la gente no lo crea, después de tener un conflicto como ese, y claro, alguien tiene que dar el primer paso, o sea, esto es así, amigos, cuando uno tiene un conflicto con otra persona, al final, porque si no, las cosas no se solventan. Entonces, claro, era muy difícil, porque, bueno, pues ya lo hará el otro, el paso y el otro, ya lo hará el otro. Si hubiera sido uno más mayor, no sé, si hubiera sido Lee Know y Hyunjin, pues Hyunjin hubiera dicho al final, bueno, él es mi mayor, yo le voy a tener el respeto y voy a ir yo hacia él y que me perdone. No había eso, ¿no? Ya lo hará él y ahora hará el otro. Y al ver Hyunjin, cuando vio el mensaje de Han, pues dijo, pues no, ahí, no, venga, va. Entendió perfectamente que era ese primer punto de acercamiento y han vuelto a ser amigos. Y ahora, claro, tienen muchísima confianza. Bueno, en fin, pues aquí os dejo la historia de Hyunjin. Si os ha gustado, me lo decís en comentarios. Si queréis más idols, ¿qué otros idols os gustaría? No olvidar ver también a Félix, el otro vídeo que tengo de Félix, que también os va a gustar un montón. Si también sois ARMY, tengo un vídeo que habla de BTS. Y entonces siempre desde el corazón, no desde el punto de noticia. Aquí estamos compartiendo café con amiga y amigos y amigas. Y en este caso unos pokis un poco rancios. En fin, hasta la próxima, mundo. Besitos.